Muchas gracias a ustedes por su presencia y a los coordinadores del libro, del gran proyecto de la responsabilidad del porvenir. Pensar el porvenir de México, que el proyecto que nos convoca aquí y del cual este ensayo forma parte, implica aceptar, por una parte, que los principios políticos y económicos esgrimidos por Donald Trump no son ni un fenómeno aislado, ni momentáneo, ni personal, es sistémico. Porque debilitar los organismos multilaterales, por ejemplo la OMC o las Naciones Unidas, para escapar de la llamada tiranía de las mayorías, lo ejercieron también en su momento el presidente Clinton, el presidente Bush y el presidente Obama, con elegancia y buenas maneras, por supuesto. Ese es el cambio. Por otra parte, hay que reconocer que el momento actual no se comprende plenamente desde la teoría económica, que ha sido esterilizada al prescindir del estudio del poder y pretender ser una ciencia políticamente neutra. Hoy emerge una atmósfera distinta a la existente al terminar la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, que dieron luz bajo la égida de los Estados Unidos al andamiaje del internacionalismo liberal, a las instituciones de Bretton Woods, el Plan Marshall, la integración económica regional. Presenciamos hoy, con el fin del consenso de Washington, una crisis más en la serie de las que ha sufrido el capitalismo desde el siglo XX, por lo menos. Si se asumió que las crisis desaparecerían del horizonte con la caída del socialismo y el empuje de la globalización, parece que reemergieron en conflictos nacionales y con la agudización de la desigualdad y el retroceso de los ingresos laborales. Y también en el generalizado rechazo electoral a las élites que administraron la economía y dominaron la política durante las últimas 4 décadas, ya sean los partidos socialistas, el nuevo laboralismo, la tercera vía, el Partido Demócrata estadounidense, dedicados todos ellos a defender casi que exclusivamente los intereses del capital en el modelo de economía liberal. El colapso político de estas fuerzas es evidente alrededor del mundo. Por eso digo yo que nuestro es sistémico el problema. Si el sistema Bretton Woods forjó el armazón del institucional del mundo unipolar que excluía a la Unión Soviética y demás países socialistas, el TTP y el TTIP marcaban quizá los últimos esfuerzos de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para preservarlo y adecuarlo a las condiciones del cambio del poder económico y político, dinamizados con el crecimiento de China y otros países en desarrollo, que anuncia una incipiente multipolaridad. Sin embargo, la multipolaridad, antes que democracia y estabilidad, crean vacíos, focos de tensión e inestabilidad. Son los vacíos y los focos de tensión que lleva a Europa a redefinirse y a tomar las riendas de su devenir, y a Rusia y China a consolidar sus áreas de influencia. Pregunto yo, ¿hacia dónde mirará México y hacia dónde mirará América Latina? Podríamos sugerir que el internacionalismo liberal fue la construcción de la federación global que Kant llamara la paz perpetua. Era el sacrificio para tener la paz perpetua, así como el sacrificio de la personalidad, de la libertad personal ante el Leviatán, lo fue para la creación de la comunidad social nacional. Trump, convencido de que Estados Unidos son la potencia mundial indiscutible, busca, con amenazas y sanciones, crear el orden unipolar, forjado por la fuerza y el poder y no por la confianza, y reglas consensuadas con los aliados. Y así quiere imponer el interés de los Estados Unidos. Su estrategia aplica que para el príncipe es mejor ser odiado que amado, o temido que amado. Es mi lectura de la táctica en las negociaciones del Telecam, la imposición de aranceles al acero y al aluminio,
a sus aliados y su reciente participación en la reunión del G7. En su visión, los Estados Unidos, por su poder económico y militar, no estarán aislados. Los países aliados, sin fuerza para oponerse y necesitados de su ayuda, se plegarán. De ahí sus diferencias con Rusia y China, las dos potencias militares nucleares, y China, potencia económica. Para él, Europa, Japón, Canadá o México son menores, se acoplarán. Desde este realismo internacional, la potencia no ha de pagar, no tiene por qué pagar los costos del orden internacional, de ser potencia. Esos costos los pagan los vasallos. Emerge la contradicción entonces entre democracia liberal que proclama la igualdad entre los seres y el liberalismo económico que lleva a la desigualdad. Eso lo han repetido todos los que hablaron antes que mí. Para algunos, sin embargo, es la contradicción entre democracia, soberanía nacional e integración económica global. Se pueden tener los dos elementos, o democracia o soberanía nacional, o democracia o internacionalización, pero no los tres. Con las reformas, la apertura y los tratados de libre comercio, América Latina optó por la integración internacional y sacrificó en buena medida la democracia y la soberanía nacional sin elevar el crecimiento ni el bienestar y, como lo presentó José Romero, sin consolidar la comunidad social que anticipara Hobbes. ¿Y México ante esta encrucijada? La elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y lo que lleva de su gobierno han impactado el ambiente político y económico mundiales, particularmente los mexicanos. Desde la campaña, Trump tomó a México como el objetivo central de su ofensiva y con improperios y amenazando con el muro y con abandonar el Telecam. Todo para impedir el acceso de mexicanos culpables de la criminalidad y la pobreza que afectan a la sociedad estadounidense. México es el blanco de menor costo si se le compara con China o cualquier otro país identificado como amenaza nacional. Ustedes tienen allí en la primera columna lo que Trump considera amenaza nacional y ustedes ven allí que México tiene crucecitas en todos los renglones. Es la mayor. Esto lo hice en base a los discursos y pronunciamientos de Trump. No leo tweets porque no los tengo. México es el blanco de menor costo político si se le compara con China o cualquier otro país identificado como amenaza para su seguridad nacional. Partiendo de que los Estados Unidos son víctimas del abuso y la rapiña en las relaciones comerciales, especialmente por sus aliados, protestó el TTP y reitera que el Telecam es el peor de los acuerdos comerciales jamás firmados. Es una posición que ha mantenido desde varios lustros atrás y que ratifica incansablemente con palabras y con acciones. Es, por lo tanto, prudente asumir que no cambiará, que protestará el Telecam y negociará desde su posición dominante pactos bilaterales, ya lo anunció. Es decir, él dice que en un minuto, mirando a los ojos a la contraparte, va a saber qué logra. Dios nos proteja. Es claro que pone en práctica su nacionalismo económico, el que definió en su discurso inaugural. Las decisiones de comercio, impuestos a la inmigración y asuntos exteriores se tomarán solamente en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de las familias estadounidenses. Poco ha cambiado en estas posiciones ni en su desprecio hacia México desde la campaña. En enero del 2018 y más recientemente hace 2 semanas, afirmó, alegando la seguridad nacional, que condiciona la negociación del Telecam a la construcción del muro y a que México haga más por proteger la frontera y contener la migración. Necesitamos el muro, comillas, para la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para frenar el masivo flujo de drogas desde México, ahora clasificado como uno de los países más peligrosos del mundo. Sin muro no hay Telecam. Y México no puede aceptar el muro.
Une al Congreso la migración, une al comercio, la migración, el terrorismo, el tráfico de drogas, el crimen, y reitera que solo negociaría el acuerdo cuando las fronteras sean seguras y la migración se contenga. México es la principal amenaza. Ya que mis predecesores han explicado muy bien la trayectoria de la economía mexicana bajo el Telecam, solo mencionaré algunos puntos que hacen relación a los planteamientos del presidente Trump. El estancamiento de la economía nacional vis a vis lo que él dice que México ha sido el gran beneficiario del Telecam. El declive de la participación del trabajo en el ingreso nacional, porque Trump dice que México le ha robado bienestar a los trabajadores. Y con la pérdida del dinamismo del mercado interno, el retroceso de las manufacturas y la agricultura en el producto y el empleo, y la agudización de la dependencia con Estados Unidos. Desde la apertura y el Telecam, México registra las menores tasas de crecimiento registradas desde 1900, no solo desde 1970 o desde 1940, desde 1900. Tiene los más bajos índices de crecimiento del PIB per cápita, de la productividad total laboral. A esto se aúna, y la informalidad, que representa ya el 60% del total de la fuerza de trabajo activa. Se aúna la represión salarial y la permanente austeridad, no obstante la jugosísima renta de Cantarell. Todo ello condujo a la economía a un equilibrio de escaso crecimiento, bajos ingresos, demanda agregada constreñida e inversiones limitadas, y a la caída de los ingresos laborales en el ingreso nacional. Es un fenómeno registrado en los Estados Unidos también y Canadá, como se nota aquí. Esa es la participación del trabajo, que es la fuerza de acumulación y es la dinámica de la demanda interna, del mercado interno que se ha mencionado aquí. Pero el gran retroceso lo tiene el trabajo en el mexicano comparado con Estados Unidos o Canadá. Lo que pierde el trabajo lo gana el capital, pero en estas condiciones, y como lo han dicho tanto el doctor Dávila como José y como el doctor Cardera, más que todo se ha ido al capital extranjero. Otro planteamiento de Trump que debemos rechazar es que por el Telecam la economía estadounidense depende de la economía mexicana, razón por la cual México explota a los Estados Unidos. Y de este argumento hacen eco aquellos que insisten en que las economías son interdependientes o que para México no hay alternativa al Telecam. La siguiente. Allí tienen ustedes en el cuadro A, en el panel A, la participación de México, la dependencia, y la dependencia se define como importaciones o exportaciones del PIB del país exportador o del país importador. Alrededor del 3% del PIB de Estados Unidos se relaciona con el comercio con Canadá o con el de México, en el panel A. La dependencia opuesta en el panel B es contrastante. El 46.4% del PIB mexicano depende del comercio con Estados Unidos, ya sean importaciones o exportaciones. La dependencia de México respecto de la economía estadounidense es 15.7 veces superior a la de Estados Unidos. ¿Quién depende de quién? ¿Quién explota a quién? En el Telecam, México, como en un bolero famoso, se encadenó a los Estados Unidos y sacrificó márgenes de maniobra ganados en las negociaciones para entrar al GATT. Y en la forma como se negoció la desgravación, desprotegió el valor agregado nacional, rompió las cadenas productivas, intensificó el contenido importado para toda la economía y elevó la propensión a importar al tal grado que un 1% del crecimiento del PIB incrementa las importaciones en un 5%. Elevar el PIB al 5% anual dispararía las importaciones. Hay algo que cambiar para que se logre ese necesario crecimiento del 5% del PIB.
Y lo que hay que cambiar es el carácter del modelo exportador mexicano, que es intensivo en importaciones. El rechazo de Trump al Telecam desconcertó al gobierno y a los grupos de interés creyentes de que los diamantes son eternos. No lo son. El discurso optimista, no obstante la realidad, perdió piso y cada vez con mayor claridad la sociedad pide cambio. El momento actual y las perspectivas futuras indican que es necesario cambiar al ritmo del cambio del mundo. Aquí tienen ustedes, y luego les voy a explicar, un análisis de cómo está, cuáles son las opiniones. La tabla incluye unas 604 opiniones de representantes del sector gubernamental, dirigentes políticos, representantes sindicales, organizaciones no gubernamentales y académicos. Ay, Dios mío, se me perdió una hoja. Empresarios expresados entre el 1 de agosto del 17 y el 30 de marzo del 18. Y publicados en 390 notas y artículos de periódicos, diarios, semanales y publicaciones especializadas. Allí ustedes pueden ver, estos son los porcentajes de cuáles son las opiniones. Hay unanimidad en no pagar el muro irreconciliable con la profundización de la integración económica y la colaboración en seguridad y narcotráfico, en defender los derechos de los mexicanos deportados y en oponerse a cualquier obstáculo al giro de remesas de los trabajadores mexicanos. Pero hay división, hasta allí el consenso, hay división en torno a las respuestas a dar a la situación actual. Y esa división está evidente aún dentro del sector gobierno, que es la primera columna. Si bien 89 de los 210 declaraciones del sector gubernamental prefieren renegociar, un grupo importante, el 50%, pide no renegociar y acudir plenamente, a la OMC. Ya hice yo aquí un desorden. Y el 39% considera conveniente transformar el modelo, buscar nuevos mercados y retomar el diseño de políticas. Esto se ha repetido en toda la sesión. Más de la mitad prefiere no renegociar el Telecam y diversificar mercados, ampliar la demanda interna. Solo el 19.4% del total de declaraciones favorece modernizar el Telecam y preservar la ideología del libre comercio. Los defensores del Estado actual concentran el 36% de las respuestas, una proporción mucho menor de los que prefieren el cambio de modelo. La postura librecambista se deriva de la premisa de que México integra la región Telecam, de que hay una región Telecam, de que hay una región Norteamérica plenamente integrada que exporta al mundo. Cualquier medida proteccionista debilitaría la competitividad de esta región como un todo y de cada uno de sus miembros. Por ende, proponen profundizar la liberalización y llevar el Telecam a nuevos temas, comunicaciones, sector energético, comercio electrónico e intensificar los acuerdos del sector electrónico, propiedad intelectual, salubridad, incluidas las normas anticorrupción. Asumo que estas posiciones librecambistas consideran que los efectos del Telecam y del comercio se distribuyen equitativamente. Cabe preguntar, ¿cuál es el criterio de equidad? ¿Quién la define? ¿La define el señor Trump? México debe redefinir las políticas consolidadas en el Telecam y enmendar las fallas de este y de las reformas estructurales de la década de los 80 y las emprendidas hacia la fecha. La respuesta al choque inducido por la decisión unilateral de modificar las normas de gobernar las relaciones bilaterales durante un cuarto de siglo es la oportunidad de transformar el modelo. Dependiendo de quienes lideren el cambio, dependiendo de quién esté a la cabeza del gobierno y del Estado, esa redefinición
puede llevar a que la mayoría de la población, el trabajo y el capital nacionales se beneficien, y no como ha sucedido en los últimos 30 años, que han sido los perdedores. Estas serían nuestras recomendaciones, muy modestas comparadas con las del doctor Dávila y con las de Rolando o de José Romero. 1. Identificar la orientación del país como primera medida y de su economía, y en ese contexto establecer el espacio de las relaciones internacionales con el mundo y con los Estados Unidos. 2. Fundamentar el desarrollo en el crecimiento sostenido y sustentable, la generación de más y mejores empleos para fortalecer la demanda interna y reducir la desigualdad. 3. Proteger la agricultura para afianzar la seguridad alimentaria, revirtiendo el contenido importado del consumo aparente de maíz, frijol, arroz, soya y otros alimentos básicos. 4. Lanzar una política industrial activa que incorpore la mano de obra y el valor agregado, promueva la investigación y elimine la protección efectiva negativa. Este es un punto muy importante. 5. Estructurar la política energética para el desarrollo, en el cual el petróleo que queda y el que está por descubrir se convierta, como era antes, en factor de desarrollo e integre energías limpias. 6. Rechazar como estrategia de negociación con los Estados Unidos o para diversificar mercados algunos acuerdos del TPP que agravarían los problemas estructurales y la desnacionalización de la economía. Se acabó. Muchas gracias.